Bien, jóvenes, enseguida vamos a ver cómo es el proceso que tenemos que llevar a cabo para realizar un diseño por flexión o diseño a flexión. Recordemos que este diseño a flexión va muy de la mano de la situación de la tendencia a la flexión que presenta una viga. Entonces, para contrarrestar esta tendencia a la deformación flexionante que tiene una viga, es por eso que vamos a diseñar a flexión. Ya vimos anteriormente que en nuestro edificio tenemos esta situación que está ahorita en el pizarrón. Tenemos uno o más marcos, tenemos varias crujías, varios entrepisos con la situación que tenemos presente, con vigas hiperestáticas, trabajando de esta forma. Una vez que calculamos por algún método uno de los elementos mecánicos que se presentan en estas vigas, que es el momento flexionante, podremos generar este esquema. Este esquema está en una forma muy genérica, muy general, sin valores, únicamente requiero que entiendan el concepto. Entonces, una vez que por el método que hayamos decidido, método de las flexibilidades, cualquier método que ustedes hayan aprendido, podremos obtener esos elementos mecánicos, momento flexionante y fuerza cortante. En este caso vamos a hacer uso del momento flexionante, porque vamos a diseñar a flexión. Esa tendencia a la flexión que tienen nuestras vidas, la vamos a contrarrestar con los resultados que nos dé este diseño. Bueno, partimos de que ya analizamos nuestro sistema de viga hiperestática y obtuvimos elementos mecánicos. Uno de ellos fue momento flexionante y nos genera este esquema. Reconocemos y de forma muy lógica, por sentido común, que la máxima flexión se va a presentar en los centros del claro y esta flexión va a ser positiva. Entonces ubicamos nuestra viga y nos damos cuenta que más o menos a los centros del claro tenemos la máxima flexión y esta flexión precisamente es positiva. En los apoyos tenemos flexión negativa. Ahora, ¿cuál es el primer paso de nuestro diseño a flexión? El primer paso, pues, es hacer el predimensionamiento de nuestras vigas. Definir la sección geométrica. Toda viga tiene una sección geométrica de esta forma, es rectangular. Toda viga tiene esta definición geométrica. Ya lo hicimos en nuestro avance de proyecto. Cuando propusimos el esqueleto de nuestro edificio, de nuestro proyecto, hicimos una definición preliminar de la sección de nuestras vigas, de nuestras columnas, de nuestros muros, de nuestras losas. ¿Para qué lo hicimos? Para poder obtener una carga muerta. Ahora se trata ya de hacerlo de una forma más fina, más refinada, concretar si esta primera definición geométrica fue la correcta. Bien, entonces, primer paso, predimensionamiento. De alguna forma ya lo hicimos porque ya estuvo involucrada en el proceso anterior de nuestro avance de proyecto. Pero bueno, esta definición geométrica no se puede dar nada más hacia el aire, de forma muy basada en nuestra experiencia tal vez que tengamos en la materia, o porque muchas veces ya funciona una sección de tal forma y de tales medidas. Tendremos que hacer una primera revisión. Predimensionamos. Después hacemos una revisión en base a lo que es el tema de las deflexiones. Entonces, revisar la deflexión. La deflexión. Bueno, anteriormente también aprendimos que podemos calcular la deflexión de una viga. Voy a representarla como si estuviera en alzado para nuestro proyecto.
estas vigas cuando tienen a flexionarse, perdón, cuando tienen a flexionarse, presentan esta dimensión que precisamente se llama deflexión. Vamos a llamar deflexión 1, deflexión 2, deflexión 3 y deflexión 4. Esta deflexión se debe de someter a una deflexión permisible, la cual nos dice que deflexión permisible es igual a la longitud máxima que tengamos entre 480. Entonces, si nosotros definimos o dividimos nuestra longitud máxima que tengamos en cualquiera de estas crujías entre 480, va a ser la máxima que nos permite el sistema, ¿de acuerdo? Y también podremos hacer esta revisión no solo para la longitud máxima, sino para las intermedias y la mínima. De tal forma que si tenemos un conjunto de vigas, un conjunto de vigas ubicadas en determinados o en N marcos estructurales, nos convendría tal vez revisar la deflexión para la longitud máxima. Y ese dato que nos sirva de marco para revisar todas las deflexiones reales que se presentan, ¿vale? Entonces, tomamos la longitud mayor, dividimos entre 480, lo voy a poner aquí abajo, deflexión permisible es igual a L entre 480. Bien, si se dan cuenta, para obtener esta deflexión solamente nos valemos de una longitud y una constante. Bien, entonces una vez obtenida esta deflexión permisible, por el método que nosotros conozcamos, determinamos las deflexiones reales que existen en nuestro sistema. Al igual que para la obtención de los elementos mecánicos, momento flexionante, perdón, y fuerza cortante, que son tendencias en nuestras vigas, también para esta deflexión no me regresaré a explicarles o de alguna forma recordarles cómo es que se hace este cálculo. Entiende que ya superamos lo que es cálculo de momentos de elementos mecánicos y cálculo de deflexiones. También para los ejercicios que hagamos, tampoco les voy a pedir que calculen elementos mecánicos ni deflexiones. Solamente voy a dar los datos ya de frente. Y vamos a entender que cuando iniciemos el cálculo o el diseño de una viga por flexión en este caso, ya tendremos como datos elementos mecánicos, momento flexionante en este caso, y el dato de la deflexión. Bien, para no regresarnos y hacer más tedioso este proceso, si realmente a mí lo que me interesa es de que después de tener estos datos, sepamos cómo diseñar nuestra viga, definir bien su geometría y hacerlos. ¿Hecho? Bueno, entonces, si la deflexión máxima que tenemos en este sistema es menor a la deflexión permisible, podemos seguir adelante. Entonces, es una condición. Deflexión máxima que tengamos en este sistema debe ser menor a la deflexión permisible. Si esto se da, entonces aquella sección geométrica que hayamos definido en nuestro predimensionamiento, sea cual sea, base por altura, podremos decir que es correcta. Si superamos esta condición, esto es correcto. Entonces ya superamos el primer paso, el inciso 1 que les comenté hace rato, que era predimensionamiento. Ya lo ratificamos. Hicimos un predimensionamiento, no estamos muy seguros de esa geometría, revisamos deflexiones. ¿Cómo? Obtenemos una deflexión permisible, la cual obtenemos dividiendo la longitud máxima entre 480. Procedemos por el método que hayamos aprendido a calcular estas deflexiones que están en azul y comparamos contra la máxima. Si todas estas deflexiones son menores a la permisible, pues podemos estar tranquilos. ¿Hecho? Obviamente que bastaría con que revisáramos, como dice aquí, la deflexión máxima, puede ser la D1, la delta 1, delta 2, delta 3 o delta 4. La que tengamos como máxima la comparamos con la permisible y si se da esta condición podemos seguir adelante. Se entiende que las otras deflexiones ya van a ser mínimas o menores a esta y ya sin problema
pasaría la prueba, ¿vale? Entonces tendremos que revisar el tema de las deflexiones, ¿bien? El tercer paso. Es muy conveniente, una vez definidos nuestros momentos flexionantes, ya sean positivos o negativos, ubicar a estos cómo se presentan por zonas a lo largo de nuestras vigas. Entonces esta es la zona 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 para esta viga. Se tiene que hacer lo propio para las otras vigas que teníamos, las siguientes vigas hiperestáticas. Identificamos las zonas en donde se presentan momentos positivos y momentos negativos. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque en la siguiente parte, en la siguiente etapa de nuestro diseño, vamos a obtener áreas de acero necesarias para estas zonas. Entonces, para la zona 1 vamos a obtener un área de acero determinada. Área de acero. ¿Cuál es el área de acero? ¿Qué es el área de acero? Es el área total de la sección de los aceros que vamos a colocar en cada área. Esta área total puede estar constituida por pequeñas áreas que representan las piezas de varilla que vamos a colocar. Ya tenemos que mínimo 4, ¿no? Bien. Pero para cada zona tendremos que colocar el área de acero necesaria. Si hablamos del lecho inferior, al menos debemos tener 2 varillas. Y para el lecho superior, al menos otras 2 varillas para que tengamos en total estas 4. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que vimos que una viga es muy recomendable que tenga 1, 2, 3, 4 piezas de acero longitudinal al menos. Y entonces, por ende, debemos de pensar que al menos en zona 1, 3, 4 y 6, ¿no? 6, debemos de tener al menos en esas zonas 2 varillas que corran a todo lo largo para que puedan servir para posicionar los estribos. O podremos pensar en lo que son varillas corridas y adicionalmente estribos, según lo que nos perdón, estribos, bastones, según lo que nos requiera el diseño o el cálculo. Y en las zonas 2 y 5, al menos otras 2 varillas, repito, para posicionar los estribos. Y podremos complementar con bastones si nos los permite o nos exige el diseño. Entonces, el área de acero es el área de la sección transversal de los aceros que requerimos colocar en cada zona, ¿vale? Ahora, hay una fórmula con la cual vamos a calcular esta A subíndice S, área de acero. Y entonces el siguiente paso, que es el inciso 4, será calcular A subíndice S, que es área de acero. Bien, antes de avanzar en esto, les quiero recordar, comentar el por qué tenemos que considerar esas vigas en conjunto. Las vigas que tenemos en cada marco las tenemos que analizar en conjunto.
y por eso es que estamos generando varias zonas. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque el sistema así es una realidad que tenemos ese sistema de vigas hiperestáticas. No las podemos aislar y analizarlas de forma muy separada y muy cómoda como vigas isostáticas. Tendremos que tomar, este, apropiarnos de esa realidad que es que tenemos un sistema de vigas hiperestáticas y analizar, en este caso para el esquema que vimos hace rato, un sistema de viga soportado por tres apoyos o soportada por tres apoyos. ¿De hecho? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del acero? A subíndice S es igual a ρ por B por B. ¿De hecho? Perdón, este es ρ. ρ. Bueno, aquí nos damos cuenta que el único dato desconocido es ρ. Esta B y esta D, estas dos letras, pues corresponden a lo que es la base y el peralte de nuestra viga, el de aquel predimensionamiento que ya aterrizamos, ya revisamos al revisar deflexiones. Si en el proceso de haber revisado deflexiones resulta que nuestra deflexión real que tenemos latente en nuestro sistema supera la deflexión permisible, entonces tendremos que hacer algo, ¿no? Algo a lo mejor para incrementar lo que es el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia es igual a base por h al cubo entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación de que si no pasa nuestra viga en cuanto a su predimensionamiento, porque revisamos deflexiones y rebasamos la deflexión permisible, y que tendremos para ese caso que entonces reconsiderar el momento de inercia que estamos generando, obedece a que tendremos que modificar nuestra sección, hacer algo para que se incremente nuestro momento de inercia, modificar alguna dimensión para que se incremente ese momento de inercia. Porque también esta situación de superar la revisión por deflexión también involucra lo que es el módulo de elasticidad del concreto. Pero este módulo no lo podemos variar porque es el módulo de elasticidad que tiene el concreto armado, a menos que cambiáramos de material, entonces esto no lo podemos mover, pero sí podemos mover el momento de inercia. Aparte es muy recomendable no ajustarnos a la deflexión máxima, o a la deflexión permisible, perdón. Si nosotros nos conformamos con que nuestra deflexión real que tenemos en nuestro sistema está muy cercana a la permisible, pero no la rebasa y nos conformamos, bueno, mi deflexión máxima presente en mi sistema más o menos se aproxima a la deflexión permisible, pero no llega a la deflexión permisible, pues ahí dejo mi sección y así diseño mi trave con esa sección. No nos conviene acercarnos mucho a la deflexión máxima, porque si bien estamos dentro de la norma, muchas veces estas traves presentan lo que es una visual, para quien se fija mucho, en la que sí se nota la deflexión. Luego si colocamos acabados muy específicos, a lo mejor algún enchape de madera, alguna situación de un acabado muy visible que genera que la vista siempre se dirija a la trave, entonces puede ser muy notoria la situación de esta deflexión. Entonces nos conviene andar rondando como por más o menos que nos quedemos cortos en la deflexión permisible entre un 30 a un 40% abajo, ¿no? No llegar tan justos a la deflexión permisible. Bueno, entonces ahora retomando el área de acero se obtiene multiplicando ρ por base y por peralte. Bueno, entonces ahora ¿cómo calculamos ρ? Para ρ también hay otra formulita.
No voy a estilizar más. Rho es igual a Q por F bi'C entre Fy. Con esta fórmula calculamos Rho. Rho es igual a Q multiplicado por F bi'C entre F subíndice Y. Pero ahora entonces, bueno, podemos conocer ya de frente F bi'C, podemos conocer el esfuerzo de influencia del acero, pero no sabemos cómo calculamos Q. Bueno, pues existe otra formulita también para calcular Q. Esta formulita nos dice que Q es igual a 1 menos, abrimos raíz cuadrada, 1 menos consideramos el momento último, un factor de resistencia, F bi'C, multiplicado por lo que es B por B al cuadrado. Entonces, Q es igual a 1 menos raíz 1 menos 2 veces el momento último entre factor de resistencia multiplicado por F subíndice C, F bi'C, por B al cuadrado. ¿Ok? Entonces se entiende que para poder calcular esta formulita o desarrollar esta fórmula que nos da el acero, el área de acero, que está tan sencillita, tendremos entonces que iniciar primero por calcular lo que es Q. Una vez que calculamos lo que es Q, podremos calcular Rho. Y una vez teniendo Rho, pues ya lo podemos aplicar esta fórmula tan sencilla. Realmente el principal rollo, el principal desmembre de datos es al calcular Q. ¿Vale? Entonces, el próximo video vamos a calcular lo que es el área de acero aplicado a un ejemplo real. Parece que aquí la cámara está un poquito alta, para que se vea esta forma. Ahí está. Entonces, no vieron hace rato, no estaban apreciando bien esta fórmula, entonces les repito. Lo más conveniente, y así debe de ser para obtener el área de acero, es primero calcular o obtener el valor de Q. Es 1 menos raíz cuadrada, 1 menos 2 veces el momento último, que son los momentos que representé en el esquemita de momento flexionante hace rato, los elementos mecánicos de los elementos mecánicos que obtuvimos, dividido esto entre un factor de resistencia multiplicado por F y prima C por base por peralte al cuadrado. ¿Vale? Bueno, entonces nos van a surgir varias dudas. ¿Qué es F bi'C? ¿Qué es F subíndice Y? ¿Qué es momento último o M subíndice U? ¿Qué es FR? Básicamente eso es lo que nos puede surgir. Y entonces esto lo vamos a esclarecer en el siguiente video, en donde hagamos una aplicación práctica de estas formulitas. ¿De hecho? Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase. Suerte y gracias.